Hola, Hola Mel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, ¿y tú qué tal? Bien, muchas gracias. Primero, ante todo, genial que te hayas podido sumar esta semana a participar con nosotros por el Día de la Salud. Nuestra frase de la semana es Conecta con tu salud y estamos más que agradecidos por haberte unido con nosotros a participar el día de hoy. No, gracias a ustedes, de todas maneras. Perfecto. Voy a hacer una introducción sobre quién eres para que toda nuestra audiencia te conozca, ¿vale? Tú eres Melissa Paz. Estamos aquí con ella y bueno, Melissa Paz, ¿quién es? Melissa Paz es una nutricionista clínica con larga experiencia laboral. Ella tiene 6 años en el mercado y su enfoque es la mejora de la salud física y emocional de las personas a través de un enfoque integral. Meli, tú nos vas a hablar el día de hoy acerca de la importancia de la nutrición y cómo mejorar la salud. Cuéntanos un poco más, por favor, acerca de todo esto. Sí, así es. En realidad el tema me gustó mucho desde el inicio porque me dijeron, quiero que hables de conecta con tu salud. Y cuando hablamos de conectar con la salud hablamos de un montón de cosas, no solamente hablamos de nutrición, ¿no? Hablamos de alimentación, la actividad física y muchas otras cosas, incluso el entorno social y muchas otras cosas que impactan en nuestra salud en el día a día. Entonces, me pareció que es importante conocer estos pilares de lo que significa la salud, porque a veces nos centramos en la alimentación, pero muchos de los problemas que pueden surgir si solamente nos concentramos en una cosa como la alimentación o la actividad física, eh, se llegan a perder porque no trabajamos en sinergia con los otros pilares. Entonces es importante saber que para conectar con la salud el estilo de vida, esta visión integral de lo que es la salud es muy importante. Y ahora, lógicamente, si hablamos de nutrición, que es el tema, mi especialidad, por decirlo de una manera, yo creo que hablamos de tres cosas que quiero que en este tiempito cortito que tengo para hablar con ustedes les queden bien claro. Cuando hablamos de alimentación saludable, hablamos de tres cosas. Hablamos de qué como, hablamos de cuánto como y hablamos de cómo lo como. A veces nos quedamos en el qué como o cuánto como y nos olvidamos de cómo lo como o viceversa, ¿no? A veces nos quedamos en cuánto como, cuento, tengo una visión muy clara de cuánto como, pero me olvido cómo o me olvido qué. Entonces, es muy importante que se hagan siempre estas tres preguntas y creo que esto vendrían a ser los tres pilares de una alimentación saludable, ¿no? Primero, cuando hablo de qué como, hablo de origen, hablo de procedencia de los alimentos, hablo de la calidad de los alimentos, de la variedad, de los colores, de los nutrientes. Cuando hablo de cuánto como, hablo de hambre, hablo de conexión con hambre, hablo de la conexión con la sed, que eso es algo también importante, que bueno, cuando tenemos sed no comemos, tomamos, pero igual nos alimentamos. Hablo de sed y hablo también de saciedad. Entonces, es conectar finalmente con nuestros sentidos para poder saber cuánto es lo que tenemos que comer y sin duda el qué como es importantísimo porque no es lo mismo sentir hambre y comer alimentos de mala calidad que no me van a permitir mantener una correcta conexión con mi hambre, saciedad, sed, etcétera. Y por ende, la parte de cuánto como se va a ver desvirtuada. Pero si yo como una calidad buena, una variedad buena, alimentos de buena procedencia, entonces el cuánto como, por ende, va a venir de manera mucho más sencilla. Por otro lado, tenemos el qué, tenemos el cuánto y tenemos el cómo. Y esto es algo muy importante que muchas veces se pierde de vista. Cuando hablamos de cómo, hablo de masticación, hablo de digestión. Son puntos muy importantes. Hablo también de desconexión, de disfrute, de placer al comer, que también a veces se pierden de vista. En realidad son tres preguntas que nos tenemos que hacer y si en las tres preguntas vemos una conexión y una sinergia y vemos que lo que estamos haciendo, tanto en el qué, cuánto y cómo, está bien, entonces la alimentación saludable se está dando y eso es algo muy importante, algo que tienen que tomar siempre en cuenta. Ahora, ahondando un poco más en esto, de todas maneras, en el qué como digo, la procedencia es muy importante. Por ejemplo, no es lo mismo consumir un alimento ultraprocesado, como digo, o que pasa por, o que en su cultivo no es saludable, o que en su procesamiento no es saludable, o que los ingredientes no son saludables, o de repente incluso puede ser muy saludable, pero quedarme en un solo alimento, en un solo nutriente,
no es lo ideal. ¿Qué tenemos que hacer? Variar y siempre estar al tanto de qué es lo que estamos consumiendo. Siempre leer, no dejarnos, no quedarnos ahí en la idea de lo que pueda hacer un producto, sino siempre leer. Todo está en el etiquetado. A mí a veces me sorprenden cuando me dicen, es que yo no sabía que esto era así. Todo está en el etiquetado. Entonces, leer y tratar de ir un poquito más allá de lo que estamos consumiendo. Es muy importante que los alimentos que consumamos sean variados, pero además, como digo, que sean de buena procedencia desde el campo, por decir así, si hablamos de los vegetales, desde el origen, por decirlo de una manera. Es muy, muy, muy importante. Por otro lado, cuando hablamos de qué como, hablamos también de dónde es que se encuentran estos nutrientes. No es lo mismo si yo hablo, por ejemplo, de fructosa, que es el azúcar de la fruta, que yo vendría a decir que es un excelente carbohidrato que nos aportan la fruta, sobre todo para darnos energía, no es lo mismo obtenerlo desde una fruta que obtenerlo desde un alimento procesado de manera aislada. Y eso es algo que también tienen que tomar mucho en cuenta cuando hablamos de qué es lo que comemos. Los alimentos vienen dentro de una matriz que es muy importante. Si se pierde esta matriz de alimento, es decir, si procesamos demasiado el alimento y pasa a ser un alimento ultraprocesado o los nutrientes se aíslan de su forma natural, nuestro cuerpo no va a poderlos recibir de la manera que queremos que los reciba y por ende pasan a ser nocivos. Entonces no es que el nutriente sea nocivo, sino es que la manera en la que la estamos recibiendo pasa a ser nociva. Y eso es algo que también es muy importante que tomen en cuenta. Entonces, ahí, ¿cómo evitamos que eso suceda? Leyendo las etiquetas, revisando, yendo un poquito más allá sobre lo que estamos consumiendo y, por supuesto, priorizar alimentos naturales de buena calidad o con el mínimo procesamiento posible. Luego, cuando hablamos de hambre y saciedad, este punto también me encanta siempre a comentarlo porque se cree muchas veces que la alimentación saludable siempre va a depender de una porción específica o que este alimento se tiene que consumir en cierta cantidad y etcétera, cuando en realidad no hay mejor manera de saber si la cantidad que estamos comiendo es buena cuando tenemos una correcta conexión con nuestro hambre y saciedad. El hambre y la saciedad son esas señales, esas campanas que nos dicen, come, hasta acá estuvo bien, bueno, hasta acá no. Ahora, el hambre y la saciedad se puede desvirtuar o se puede perder un poco esa conexión que uno puede tener cuando los alimentos no son de buena calidad, cuando hay una enfermedad previa que hay que trabajar, cuando un pilar del estilo de vida que les dije al inicio no está funcionando, no está correctamente puesto ahí como un hábito, por ejemplo, ¿no? Si por A o B mi salud mental no está bien, yo no puedo pensar que voy a poder recurrir necesariamente bien en todos los casos a mi hambre y mi saciedad. O si de repente yo ya tengo algún problema de resistencia a la insulina, de diabetes, ya tengo una obesidad previa y de pronto quiero recurrir a mi hambre y saciedad, de repente me jueguen una mala pasada, pero no porque no funcionen adecuadamente, sino que hay un desequilibrio que hay que corregir. Entonces, el hambre y la saciedad son las mejores señales del cuánto. Muchas veces comemos hasta no sentirnos satisfechos y es algo que nos han comentado siempre, ¿no? Esto es demasiado, deberías comer hasta ahí nomás, etcétera. Y no es así, en realidad el sentirse satisfecho es un punto importante. Es mucho mejor comer hasta sentirse satisfecho que comer a cada ratito sin hambre. Entonces no hay nada mejor que recibir el alimento cuando hay hambre, cuando nuestro cuerpo está totalmente capacitado para recibirlo, está en su mejor momento para recibirlo, comer y sentirse satisfecho hasta que nuestro cuerpo nos diga, ya, suficiente, estuvo bueno, necesito un tiempo para metabolizar, digerir, procesar todo esto que me has dado de la mejor manera hasta volverte a decir, quiero que comas nuevamente. Cuando tenemos esa armonía, no hay forma que tengamos algún problema en cantidades, no hay manera de que las cantidades se nos salgan de las manos, pero obviamente hay que transitar por ahí, hay que comer hasta sentirnos satisfechos, hay que practicarlo, hay que instaurarlo, hay que revisar lo que por A o B no se esté haciendo adecuadamente y por ende, de repente estas señales no nos están ayudando. Entonces,
Eso creo que es muy importante y me gusta siempre recalcarlo, el tema de comer con hambre, hasta sentirnos satisfechos y revisar siempre esta parte. Y luego haciendo un poquito más de hincapié en la parte del cómo lo como, muy importante, desconectarse. No necesito que estén en un ambiente cerrado, sin ningún tipo de ruido, ni mucho menos, sino más o menos desconectarse y tratar de cuando uno come, masticar, no contar 40 masticadas, sino realmente masticar, disfrutar, ¿no? El disfrute es muy importante. Incluso al decir, esto me gusta, esto no me gusta, de repente lo que estoy comiendo acá no me gusta, ok, eso es válido, pero sentir lo que uno está comiendo, saborear lo que uno está comiendo, eso es muy importante. Tómenselo siempre, siempre, siempre muy en cuenta, porque muchas veces los problemas, por ejemplo, digestivos que surgen, es porque justamente podemos estar comiendo muy buena calidad de alimento, podemos estar comiendo una buena cantidad, pero de pronto estamos comiendo en un momento donde nuestro cuerpo, nosotros estamos totalmente en el trabajo, estamos totalmente en otro momento y el cuerpo no está preparado. Por poner un ejemplo, si es que yo estoy totalmente concentrada en mi trabajo, por decir, o en mis llamadas, o en mis correos, estoy estresada, estoy pensando que tengo una reunión en 30 minutos y que no voy a poder almorzar y demás, ¿qué pasa? Mi cuerpo está en un estrés normal, que se da normal. Entonces, mi cuerpo está en un estrés y de pronto yo le digo, no, pero tienes que comer. Simplemente la digestión se va a ver totalmente atropellada y por ende es muy probable que después de comer nos sintamos más pesados, sintamos un poco más de pesadez y si eso se mantiene en el tiempo, obviamente también se generan problemas más grandes. Entonces eso es muy importante. ¿Cómo? No tenemos que irnos a los extremos, pero sí es importante eso. Por otro lado, también, que ya lo mencioné, el disfrutar. ¿No? Y ahí entra mucho también el tema de la cocina, de las técnicas culinarias, de conectar con la cocina, que es para mí fundamental si hablamos de salud, conectar con la cocina. Y acá no hablo de hacer cosas muy, muy ostentosas, muy pomposas, no, sino simplemente hablo de darnos un tiempito para cocinar nuestros alimentos, para saber qué se están haciendo de manera adecuada, para saber qué estoy comiendo desde el inicio, de repente ver las verduras que estoy utilizando, ver la calidad de las verduras que estoy utilizando, eso es muy importante. ¿No? ¿De qué está hecho este puré que estoy comiendo, ¿no? Sentir las texturas, jugar con las cocciones, comer como a mí me gusta, ¿no? Tratar de disfrutar y comer como a uno le gusta y sentir ese disfrute de la comida es muy importante para la saciedad, para la ansiedad, para la conexión con el hambre, para incluso la digestión, para la salud mental, para todo. Entonces yo creo que esos son los tres pilares que de todas maneras quería comentarles por acá. Creo que es muy importante que los tomen en cuenta siempre. ¿Qué como? ¿Cuánto como? ¿Cómo? ¿Cómo? Tres cosas que se tienen que preguntar y si es que las respuestas son más o menos por donde los estoy guiando, pierdan el cuidado porque se están alimentando bien, no necesitan nada más que eso. Fuera, obviamente, de un estilo de vida saludable que implica no solamente la alimentación, como les dije al inicio. Entonces, yo creo que eso es un poco el mensaje que quería dejarles cuando hablamos de conectar con su salud. No es tan complicado. Muchas veces me escriben, y necesito un suplemento y necesito tal. No, no es tan complicado. Ahora, si tienen una enfermedad o algo por el estilo, ahí por ahí se podría complicar un poco, pero no es tan complicado. Y bueno, ese era mi mensaje un poquito, ¿no? Estupendo, Meli. Para nosotros es súper importante en Tillapuy construir alimentos que realmente sensibilicen o acompañen ese momento de consumo, ¿no? Conectar realmente con lo que estamos consumiendo, lo que estamos comiendo en el día a día, porque a veces comemos por comer, por la presura, porque no tenemos demasiado tiempo para poder alimentarnos de una forma mucho más consciente y disfrutar de los alimentos que tú comentas y en la cantidad, siendo más, digamos, racionales con lo que realmente estamos ingiriendo diariamente. Nosotros en la empresa realmente cuidamos muchísimo los insumos, tenemos un programa muy exhaustivo, digamos, de controlar los alimentos, los ingredientes que nosotros añadimos dentro de cada uno de nuestros productos y es por eso que realmente sí podemos hacer, digamos, al mercado una variedad de productos que realmente son naturales y con todas las características que se pueden apreciar, digamos, en el pack, en la etiqueta, que es también donde nosotros revelamos la cantidad de quinoa, por ejemplo, que tienen los productos. Son cosas que a veces no, digamos, no todas las marcas tienen la
la capacidad de poder mostrar eso al consumidor. Nosotros sí podemos hacerlo porque realmente estamos confiados del proceso y de los insumos que nosotros tenemos como marca. No sé Sí, si podéis... totalmente. Y de hecho ahí quería hablar un poquito sobre esto, porque de hecho acá tengo los productos y quería comentarle un poquito a la gente cómo es que yo hablo mucho de esta lectura de etiquetas y de cómo saber si un alimento es saludable o ir más allá. Y en realidad es muy importante saber interpretar una etiqueta. Entonces leerla, ¿no? Tengo la etiqueta y yo puedo, por ejemplo, ver una etiqueta donde sale Tillapú y sale Seed of the World y todo es muy lindo, el branding es excelente, pero yo tengo que ir más allá. ¿A qué voy? A que hay que leer más allá y la información está en la etiqueta. Y como tú dices, ¿no? Ustedes lo ponen con transparencia y eso es un poco lo que me gusta. Por ejemplo, uno de los puntos que es muy importante, si por ejemplo hablamos de alimentos orgánicos, como los que ustedes tienen, por decir, acá tengo las quinoas, ¿no? Los certificados son importantes en el sentido de que nos dan una visión de que realmente, nos dan una garantía de que realmente lo que yo estoy consumiendo es de la forma en la que la quiero consumir. Si yo quiero una quinoa orgánica debe tener una certificación, ¿no? Salvo que realmente uno pueda contemplar cómo se está cultivando, pero normalmente esto debería de estar en un alimento orgánico. ¿Por qué? Porque eso es lo que estoy buscando y es importante que se vea. Entonces las certificaciones son muy importantes. Por otro lado, a mí siempre me gusta, más que ir al valor nutricional del detalle de carbohidratos, proteínas, grasas, fibras, me gusta ir siempre a los ingredientes. ¿Por qué? Porque si yo tengo ingredientes de buena calidad, el resto se va a dar. Es decir, si yo tengo ingredientes buenos, voy a tener carbohidratos de buena calidad, voy a tener fibras, voy a tener lo que estoy queriendo tener en un alimento que tiene tales y cuales ingredientes. Entonces, por ejemplo, si me voy a la pasta, que la tengo por acá, ¿no? Si me voy a la pasta, en la pasta acá tenemos que es a base de quinoa, de kiwicha, de arroz, de chía, de lenteja, de arvejita, y de habas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo, me voy a los ingredientes por acá, harina de quinoa, harina de kiwicha, harina de arveja, harina de todos estos elementos, no tengo ningún aditivo, no tengo nada, no me voy a estar preocupando si este alimento tiene azúcares añadidos, por ejemplo, o tiene grasas trans, o tiene alguna otra cosa que yo no estoy buscando, porque está en los ingredientes. Ahora, no, pero Meli, las calorías, la cantidad de carbohidratos, eso va a depender de la porción que tú quieras comer, si es que eso te preocupa. Por ejemplo, si yo quiero comer menos calorías, como menos de esto. Pero finalmente el alimento o lo que estoy usando está bien. Y eso es lo que yo quiero garantizar leyendo los ingredientes. Por otro lado, si yo busco, por decir, en los ingredientes veo un orden de cómo están puestos y eso es muy importante. Si yo veo que el ingrediente de mayor cantidad está al inicio, que es lo que estoy buscando, está ok. Pero, por ejemplo, yo a veces puedo encontrar una pasta, por decir, de arroz, pero el último ingrediente es arroz y el primero es harina de trigo. Entonces, no es una pasta de arroz, es una pasta de harina de trigo con un poco de arroz. Entonces, ahí es donde yo me puedo dar cuenta de lo que estoy buscando, es lo que estoy teniendo. Entonces, los ingredientes son muy importantes, más allá de los números que uno puede encontrar, que si quiere uno leerlos y están ahí, perfecto. Pero es más importante ver los ingredientes. Por otro lado, por ejemplo, también lo que me gusta mucho de esto es que eh, sin duda es un alimento que es un producto que no tiene gluten. Ahora, ¿por qué? Porque en los ingredientes ninguno contempla gluten. Eso es un punto importante, ¿no? Eso es un punto importante porque no es lo mismo tener una pasta donde se le dice gluten que una pasta donde los ingredientes de por sí no tienen gluten. Eso es una diferencia grande, ¿no? Ahora, hay certificaciones que garantizan el tema del gluten, pero acá yo estoy viendo que en los ingredientes ninguno contiene gluten. Entonces, de hecho, eso también es un punto interesante, ¿no? Luego, obviamente, si me voy ya al detalle de los carbohidratos, proteínas, grasas, etcétera, bueno, yo puedo estar tranquila de lo que estoy consumiendo, pero tengo también este detalle, ¿no? Entonces, ahí voy con el tema de los etiquetados. Los ingredientes son muy importantes. Y, por Mel, ejemplo, acá también, ¿no?
Meli, ¿me Sí. escuchas? Nos encantaría también comentar algo importante justamente en la caja que tú tienes, que es la de pasta con superalimentos, porque una de las partes del packaging, de la cajita que tú tienes, nosotros declaramos que usamos el 70% de quinoa orgánica. Y eso es un valor importante desde nuestra perspectiva. Igual tú coméntanos qué opinas, porque muchas veces se desarrollan tipos de pastas o presentaciones que se ofrecen en el mercado que te dicen que tiene quinoa orgánica, pero no te revelan la cantidad. Y para nosotros sí nos parece súper importante realmente revelar la cantidad de quinoa orgánica que incluye alimentos, nuestros productos. Sí, 100%. En realidad es una pena que a veces eso no se diga con claridad, no solamente en este caso del tema de la quinoa, pero a veces también cuando hay aditivos de por medio, que no es el caso de sus productos, pero cuando hay aditivos de por medio también es interesante que pongan la cantidad, porque como digo, ahí uno está sabiendo lo que está consumiendo, ¿no? Y está teniendo una mayor claridad de lo que está buscando y por ende es lo que uno está comprando, ¿no? Sí, sin duda, de todas maneras, ese es un punto importante cuando hablamos de qué es lo que como, el tema de los alimentos orgánicos. Si bien a veces es difícil encontrar todos los alimentos orgánicos o con una certificación o demás, de hecho es un valor súper agregado porque los alimentos orgánicos nos garantizan que de todas maneras los cultivos sean de mejor el procesamiento todo es de mejor calidad, los cultivos también, no se usan pesticidas, no se usan aditivos químicos, etcétera. Esa parte es importante. Por otro lado también de que el valor nutricional de un alimento orgánico es mucho mejor. No solamente el valor nutricional, sino también la biodisponibilidad de los nutrientes que podamos tener. Y eso es un punto importante. Una cosa es yo comer un alimento, como dije al inicio, una cosa es comer un alimento con tales y cuales nutrientes y otra cosa es cómo mi cuerpo lo pueda percibir. Entonces, cuando hablamos de nutrientes, hablamos de cantidad, pero también hablamos de disponibilidad. ¿Cómo están ahí para mí? Cuando hablamos de alimentos orgánicos, también hay una mejor disponibilidad de esos nutrientes, ¿no? Estupendo, genial. Sí, ¿Tienes otro punto por ahí que puedas, sí justo me... ¿Cómo, perdón? sí, que si tienes otro producto ahí que te gustaría conversar? Sí, justo les iba a mostrar estas papitas, ¿no? Eh, Eso también me parece un punto importante porque solemos encontrar estos chips o papitas o también veo que ustedes tienen chifles, ¿no? En el mercado y muchas veces tienen grasas trans. Y si bien a mí no me gusta a mí me gusta siempre ser súper flexible con respecto a lo que uno recomienda y no satanizar alimentos y demás, sí creo que las grasas trans son un punto que hay que, hay que cortar en la alimentación. No deberían de estar y no tienen por qué estar en nuestra alimentación. De hecho, hoy tenemos los octógonos que nos dicen cuándo es que un alimento tiene grasas trans, felizmente, pero sí es un punto importante y suele estar en todas las papitas, en realidad, en todas las papitas. En este caso, nuevamente, tenemos acá ingredientes, las papas nativas, aceite de girasol y sal de maras. Y ahí sí nos vamos, ahí sí váyanse cuando vean un producto que pueda, que sea más como un chip o algo así, ahí sí les recomiendo que se vayan a la parte nutricional y en las grasas trans tiene que salir cero. Tiene que salir cero. Eso es un punto muy importante y me gustaría recalcarlo, ¿no? Porque definitivamente son, como les digo, un tipo de grasa que no nos beneficia en nada y puede ser muy nociva para la salud. Entonces, creo que es una alternativa dentro de los chips o cositas que podamos comprar. Y eso es importante, ¿no? Fuera de que obviamente el hecho de que esté hecha con papitas de buena calidad y demás, eso también suma, pero creo que lo que más destaco es eso, ¿no? Sí, en definitiva. Genial, Meli, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay personas que tienen preguntas por aquí. De momento hay muchas personas que se han sumado. Gracias a todos los que están aquí presentes. La verdad que lo apreciamos mucho, sobre todo para poder ver estos puntos tan interesantes desde un lado más profesional como el de Melissa. Eh, mm, bueno, a ver, tenemos muchísimos saludos. Vamos a ver si hay personas que se quieran sumar a algunas preguntitas. Aprovechen el momento que está aquí Meli para poder ayudarlos con cualquier consulta relacionada a este mundo de la salud. Y si no, pues vamos cerrando el tema. De momento voy comentando aquellas personas que estén interesadas en poder adquirir los productos, pueden comprarlo a través de www.tillapuy.com en nuestra web, o también pueden acceder en los puntos físicos como de Wong, El Pastificio, La Esquina, Ticatani, Franco Retail.
vivo y entre otros puntos más que tenemos a lo largo de todas las tiendas de Perú. Bueno, también pueden encontrarlo en sus bodegas más cercanas. Entonces, pues, mientras alguien va pensando alguna pregunta, y si es que surge, Meli, ¿cuál sería el consejo final que tú le darías a las personas, por ejemplo, si deciden consumir pasta? ¿Cuánto sería la pasta ideal que debería consumir una persona en el diario, ¿no? O sea, si que yo, por ejemplo, quiero preparar mis pastas, ¿cuánto debo servirme una taza, dos tazas? ¿O es variable según la edad? Como dije, si yo conecté con mi salud y yo tengo una buena salud, eh, eso por un lado, mi consejo, eh, busquen más que mejorar de repente esto, la cantidad, o busquen mejorar el tipo de alimentos, sino que realmente se hagan las preguntas, las 3 preguntas, y vean si toda la alimentación que están teniendo está teniendo una armonía, ¿no? El qué, cuánto, cómo, es lo que creo que más he hablado por acá, y sí me gustaría dejarlo en claro. Una cosa no va sin la otra, a veces nos quedamos con una y nos olvidamos de la otra. Ese es mi mayor consejo. Perfecto. Tenemos una pregunta. Sandy 10 nos pregunta, ¿el gluten es malo para la salud? A ver, el gluten que forma parte de alimentos como por ejemplo el trigo de buena calidad, yo no diría que es malo para la salud. Lo que no es adecuado para la salud es ese gluten que se añade como aditivo alimentario, o que es procedente de algún alimento de no muy buena calidad, porque hemos perdido un poco la calidad de los alimentos y por ende también pasan a ser eh, sus componentes, pasan a darnos problemas en la salud, pero no porque en sí el alimento sea malo o el componente sea malo, sino que se ha desvirtuado en el tiempo. Entonces, ¿yo qué les recomendaría? No satanicemos, pero sí creo que reducir el consumo de gluten en general en la alimentación es mucho mejor. Y si vamos a consumir un gluten, que sea de buena calidad, que sean siempre productos de buena calidad, que tengan gluten dentro de su composición como tal, dentro del grano, ¿no? El trigo, el centeno, por decir, pero no como un componente añadido. Excelente. Tenemos una última pregunta más de Fiorella Sáenz. Ella dice, una pregunta, si una persona quiere subir de peso, ¿debe de seguir una dieta midiendo los alimentos o solo comer activamente? Si se tiene un objetivo de composición corporal exacto, o sea, es decir, yo quiero un objetivo en sí de tantos gramos, de tal, sí tengo que medir cantidades, sí o sí, de todas maneras. Pero si quiero mantener un peso saludable y tener una alimentación saludable y una vida saludable, no es necesario. Una persona que quiere subir de peso puede hacerlo también así. Ahora, a veces depende, ¿no? Como dije, si es que por A o B hay alguna enfermedad que impide el aumento de peso o hay algún problema que no está permitiendo el aumento de peso, hay que atacar ese problema antes de entrar a una alimentación intuitiva. Pero si no, sí. A veces también las personas que son delgadas, así como las personas que de repente no tienen sobrepeso, pero tienen un peso más pegado a los límites superiores, por decir así, piensan que quieren tener ciertos objetivos de composición que no necesariamente se tienen que tener. A veces una persona delgada puede estar muy sana. Entonces hay que ver bien eso, ¿no? Cada caso es individual. Excelente. Pues mil gracias, Meli. La verdad que estamos muy felices por haberte tenido en este momento. Todos los enfoques que nos has dado son muy buenos y seguramente todas las personas que se han conectado están muy agradecidas por toda tu capacidad y todo el mensaje que nos has querido dar. Gracias. Eh, muy feliz que estés aquí con nosotros. Y pues nada, muchísimas gracias. Sin más. Gracias a ustedes y gracias a todos los que se han conectado. A ti, que tengas un estupendo día, Meli. Muchísimas gracias. Igual, buen fin de semana. Chao.